necesaria y urgente presencia en nuestra cultura y en nuestro tiempo de una figura de la significación de Carlos García Gual, Palma de Mallorca, 1943, es más que evidente. El humanismo, esa reapropiación dinámica de nuestra memoria cultural que nos ha impulsado en todos los órdenes del conocimiento y la reflexión, se nos ha ido diluyendo como forma de vida. El legado del mundo clásico es el soporte, la piedra angular de muy buena parte de nuestro inapresable y contradictorio presente. En estos días, donde la práctica y la tecnología, paradójicamente, parecen alejarnos del pensamiento, la creación y la ciencia en una inmediatez de vértigo, el mundo clásico aparece como una herencia, una riqueza que debemos reclamar. Carlos García Gual, escritor, filólogo, helenista, traductor, editor, mitólogo y crítico, nos ha legado una bibliografía imprescindible e impresionante donde destacan títulos como La muerte de los héroes, Los orígenes de la novela, Diccionario de mitos, las primeras novelas, desde las griegas y las latinas hasta la Edad Media. Entre sus muchas traducciones podemos mencionar la Odisea de Homero, la antología de la poesía lírica griega, las vidas de filósofos ilustres de Diógenes Laercio y la vida y hazañas de Alejandro de Macedonia de Pseudocaliste, por la que recibió el premio de traducción Fray Luis de León. Director de 2 colecciones de la editorial Gredos, colaborador de publicaciones como El País, Revista de Occidente, National Geographic, entre muchas otras. Ha sido catedrático en las universidades de Barcelona, de Granada y en la Complutense de Madrid. En 2002 recibió el Premio Nacional a la obra de un traductor. Este año, la editorial Ariel publicó su libro La luz de los lejanos faros, una defensa apasionada de las humanidades. Una presencia, la de Carlos García Gual, fundamental en nuestra cultura. Y ahora tenemos el gusto de esta conversación que para nosotros, para nuestra comunidad académica, nos es más que importante. Doctor Carlos García Gual, qué gusto tenerlo aquí en Monterrey, en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, el gusto es mío y tengo que agradecerte pues esta invitación y la compañía de estos días en que sí hemos tratado algunos temas importantes. Bueno, yo comenzaría con una pregunta que para nosotros es muy importante. Para usted, ¿en qué consiste el humanismo? Pues el humanismo consiste en avanzar más allá de nuestro presente cotidiano y de nuestra experiencia concreta hacia el mundo del gran pensamiento, de la literatura, de la filosofía, de toda la tradición cultural de Occidente, especialmente la fundada en el mundo griego. Es decir, el humanismo es una actitud al mismo tiempo que un avance, es una actitud en que se recoge lo mejor del mundo de los antiguos, pero también de los no tan antiguos, para entrar en conversación con ellos. Es la tradición que, insisto, no es una mera arqueología, sino que es algo que nos invita a mejorar nuestra imaginación, nuestra memoria, en fin, a ser hondamente humanos. Se trata de un horizonte cultural al que debemos acercarnos pues, con una cierta pasión, ¿no? Porque el diálogo con el pasado es siempre fructífero. En ese diálogo con el pasado, para, no sé, solventar nuestro presente, los mitos, el pensamiento mítico, las figuras míticas, sí, los héroes. Sí, y creo que es que la mitología todavía nos habla, ¿no? Insisto, no significa esto una marcha hacia un mundo arcaico, sino un mundo que está presente en nuestra cultura. Basta pensar, por ejemplo, cómo Edipo vuelve a ser tratado por Freud en otra perspectiva y cómo el mundo órfico parece resucitar en muchos poetas del siglo XX y cómo, por ejemplo, Edipo sigue siendo para nosotros un personaje fascinante. Así es. En ese mundo, digamos que es nuestro mundo, está el imaginario del lector. Es decir, cómo leemos ahora estas obras, cómo nos explicamos, cómo nos acompañamos de ellas, de la melancolía, por ejemplo,
de los sueños, de las corazonadas, de los adivinos. Eso me llevaría quizá, a lo mejor estoy exagerando, a un ámbito de lo poético. Sí, desde luego. Lo poético se cruza ahí con lo fantástico. Y hay que decir que lo poético y lo fantástico no son cosas alejadas de nuestro mundo cotidiano, sino algo de nuestra vida interior. Nietzsche decía que quería lectores que hicieran una lectura lenta. Y eso lo que pasa es que es muy difícil en nuestro mundo apresurado, marcado por las premuras de la tecnología, donde la lectura resulta a veces difícil. Hay que buscar tiempo para volver a esos grandes temas. Yo insisto, los mitos pertenecen al mundo de la memoria colectiva. Más allá de la literatura, están ahí en ese imaginario que forma parte de nosotros mismos. Veo que hay una exigencia, como que se nos exige dos elementos que pareciera que cada vez son más escasos en nuestro tiempo, que es el tiempo, tener tiempo, darnos tiempo, sí, y el silencio, como que son cosas que no nos permitimos o no se nos permiten. Efectivamente, el tiempo que de alguna manera está ligado a la memoria, y no olvidemos que lo que constituye nuestra personalidad en gran parte es la memoria y el imaginario. Nosotros tenemos una vida real, con unas ocupaciones cotidianas y eso, pero más allá de eso hay un yo interior que se alimenta de la memoria. Realmente los enfermos de Alzheimer son graves porque han perdido la memoria, han perdido su yo, y ese yo está hecho de vivencias cotidianas, pero también de todo lo que hemos leído, ¿no? Eso es lo que yo trato de subrayar. La tradición no es un peso muerto, no es tampoco algo para eruditos o para profesores, sino la tradición es algo que nos enlaza con un mundo mucho más amplio que los de nuestra experiencia cotidiana. Somos efímeros, pero de alguna manera con la tradición, con la vuelta a esas voces de antaño, cobramos una extensión nueva en el tiempo. Ahora, esas voces de antaño son, digamos, excepcionales, son grandes momentos de la expresión. Entonces, yo pensaría en que hay una memoria en el tiempo, una memoria que, por darle un inicio, sería el mundo griego, o esos mundos griegos, el mundo latino, el mundo medieval. ¿Cómo se da esa transición en la expresión? ¿Cómo llegamos a los contes medievales, al romance, a esa novela, digamos, del ciclo artúrico, por ejemplo, bueno, sus mitos? A lo largo de la historia hay efectivamente convulsiones, catástrofes, culturas que menguan o son sustituidas por otras, como el mundo pagano por el mundo cristiano, pero sin embargo esos cambios, esas brechas que se abren en la tradición cultural no significan la muerte del pasado. A mi entender estamos mucho más cerca a lo mejor de los griegos que de los medievales, más cerca de los mitos heroicos que de las vidas de santos. Porque no olvidemos, el mundo de los griegos se caracteriza por la búsqueda del conocimiento, conocer a los otros y a uno mismo. Es también una búsqueda de la libertad, de la libertad que lleva a la democracia y también lleva a la ciencia. No olvidemos que los griegos también inventaron los caminos de la ciencia. Hoy día, más que ciencia, lo que la gente conoce es tecnología o usa de la tecnología, pero lo importante, digamos, es ir un poco más allá de esas prácticas o de esos usos que nos ayudan a vivir más cómodamente. Hay un más allá y ese es el mundo, podríamos llamar, del espíritu y de la cultura. En esta apropiación o exigencia de nosotros mismos hacia ese pasado, esa riqueza que es nuestra, pues lo que aparece es la lectura. Es decir, sí, si no hay lectura no hay posibilidad de entrar a ese mundo. ¿Qué pasa en nuestro momento histórico, en nuestro presente, con la lectura? Claro. En el mundo cotidiano, en el mundo universitario? Sí, yo insisto un poco que la lectura siempre supone un diálogo con el autor del texto, y eso es lo que amplía nuestra experiencia vital. Ahora bien, en este tiempo nuestro la lectura se ha vuelto cada vez más difícil. Da la sensación de que mucha gente joven ha perdido los hábitos de la lectura porque está pendiente, por ejemplo, de la pantalla del móvil o de la televisión, y que por otra parte el uso del ordenador ha hecho que la gente sea cada vez menos reflexiva porque está acostumbrada a que el saber es una especie de preguntas y respuestas. Las respuestas las da todas el ordenador. Eso no es la verdadera cultura. La verdadera cultura
es la de la reflexión, ¿no? La de, yo insisto, intentar un diálogo con esos textos, un diálogo con Kafka, con Cervantes, con Sófocles, con todo ese mundo que puede parecer perdido, pero revive en la lectura. Que la abundancia de información e incluso el exceso de información no es bueno, ¿no? No es bueno porque la información de por sí sola es una especie de gran masa de datos. Y lo importante es entender esos datos, entender el mundo, entendernos a nosotros. De manera que el exceso de información puede ser muy perjudicial y vivimos en un mundo consumista donde la gente cada vez se vuelve más por eslóganes que lo llevan a una especie de zona gris, a una uniformidad mental que es un riesgo. Ese es el riesgo de nuestro mundo. Entonces, lo que hay que hacer es intentar volver a leer lentamente y con profundidad. Me gustaría preguntarle sobre el género de la novela. Se dice que es el género más nuevo. Sin embargo, podemos encontrar novelas en el mundo griego, encontrar novelas en el mundo latino, encontrar novelas en el mundo medieval, y no se diga, toda esa herencia llega a 1605 y eclosiona con la gran novela moderna. Milan Kundera dice que él se siente muy orgulloso de pertenecer a esa tradición de la novela de Cervantes. Sí. ¿Cómo se leyó en lengua española esa tradición para poder llegar a un Quijote de 1605? Bueno, la novela es el último género inventado por los griegos, aparece en una época tardía, posclásica, es decir, cuando ya los maestros de poética habían desaparecido, siglo I, II, III después de Cristo, y de alguna manera vuelve a sumergirse, reaparece en la Edad Media, pero encuentra ya su culminación en la novela moderna que representa el Quijote. El Quijote representa ya el mundo moderno, donde el personaje novelesco es un héroe problemático, como dijo Lukács, ¿no? Y donde el mundo tiene que ver con el mundo real. Eso es la novela cervantina. Y hay que recordar que nosotros leemos a Cervantes ya no como lo leía en el siglo XVI, su obra como una novela cómica, sino que Cervantes es para nosotros el intérprete de una manera de pensar, ¿no? Una manera de sentir el mundo, y lo que tiene de simbólico Don Quijote está ya lejano de los antiguos héroes, pero es por primera vez un personaje completamente moderno. Claro, el buen lector se implica siempre en la novela, ¿no? La novela tiene un aspecto emotivo y sentimental, ¿no? En el Quijote aparece esa famosa anécdota de un grupo de gente en una venta llorando porque se ha muerto Amadís, el héroe de las caballerías. Bueno, eso es una cosa nueva de la novela, que el lector se implique, que se sienta metido en ese mundo que ya es un mundo sin dioses, es un mundo conflictivo, ¿no? El héroe es problemático y el lector también es problemático. Y claro, esa es la gran fuerza de la novela. No hay que olvidar que la novela es el único género hoy completamente vivo de la tradición. Hoy, la mayoría de los escritores con un gran público escriben novelas, y junto a la novela, sin embargo, también podemos considerar un arte muy relacionado con ella, que es el mundo del cine, ¿no? Es curioso cómo el cine cada vez más acude a textos novelescos para sus ficciones. Yo diría que por lo menos la novela ha sentado la pausa de un tipo de narración que recupera el cine. Esa narración que nos lleva a mundos diversos, pero en la que fundamentalmente el lector se siente implicado, ¿no? El cine es el gran arte de nuestro tiempo y tiene ese trasfondo novelesco. Y es muy curioso cómo se vuelve cada vez más en los guiones de las grandes películas, porque es verdad que hay una gran variedad de películas, ¿no? Se vuelve muchas veces a los textos y vuelve una vez y otra a recuperar textos clásicos. Y pienso, por ejemplo, que claro, así como por ejemplo, el mundo de las caballerías produjo la novela caballeresca, las ficciones de tipo, pues el mundo actual ha producido, por ejemplo, cosas como la novela policíaca, por un lado, y por otro lado la novela histórica, que es una especie de excursión hacia horizontes antiguos. Usted ha hecho muchas traducciones y, como lo mencionaba al principio, sus temas son diversos. Por un lado tiene usted la antología de la lírica griega, por el otro lado tiene la Odisea,
y también sus excursiones muy inteligentes, muy que nos dan luz sobre la novela del 16-17. Estas piezas, ¿cómo arma el rompecabezas de la expresión poética en verso, la expresión narrativa en verso y ya la prosa de ficción? Bueno, yo soy un escritor tentado por muy diferentes horizontes, por muy diferentes escenas. Por un parte me he ocupado de la épica y de la lírica griega, incluso también de la tragedia. Por otra parte también de algunos filósofos, especialmente pues de Epicuro y de los cínicos, y también como decías, de la historia de la novela. Bueno, yo creo que eso es una característica personal mía, ¿no? Frente al tipo más normal, más corriente del erudito filólogo, yo he sido siempre un pensador disperso, ¿no? Me gusta a veces variar y buscar caminos distintos que en el fondo tienen una raíz común, que es esa búsqueda de la verdad y de la emoción en la literatura. Doctor, usted ha trabajado los mitos y le he oído que ha continuado, digamos, con su diccionario, ha estado trabajando y ha incorporado mitos que podríamos llamar nuevos. ¿Qué nos podría decir? Bueno, yo hice un diccionario de mitos o de figuras míticas, me hubiera gustado más llamarlo así, donde pues estaban los héroes griegos, los dioses, empezaba por Adán y acababa por Zeus, y en el camino pues estaban Superman, Don Juan, Carmen, junto a un puñado de héroes griegos, y ahora va a salir la nueva edición de este diccionario ampliado y con personajes nuevos, donde están, por ejemplo, Satanás y Tarzán y la diosa Isis y unos 10 o 12 más. O sea que sigo un poco buscando en la selva a estos personajes. Se abre el abanico. Sí. Doctor, para finalizar, ¿qué decirles a estos jóvenes que se están formando o qué esperar de estos jóvenes? ¿Qué exigirles a estos jóvenes? Bueno, yo diría que no cejen en la búsqueda del saber o de la investigación humanística que ellos se plantean. Porque hay que insistir en una cosa, esa búsqueda humanística da también un placer. A la larga nos hace mejores. Yo creo que por ese camino se cumple la máxima pindárica que decía, llega a ser el que eres, que quiere decir, realiza tus posibilidades. Es probable que en esa carrera humanística no se logren grandes logros económicos, no suele llegar a millonario un filólogo, por ejemplo, pero sin embargo esa aventura intelectual yo creo que compensa. A la larga uno vuelve la vista atrás y piensa, he conocido a tal o cual personaje, he andado por tales y tales caminos de aventura y he pensado con los filósofos y eso yo creo que compensa los esfuerzos de una vida. Epicuro decía que en las demás cosas el placer viene después del trabajo, después de la aventura. Hay que decir que en este campo del mundo intelectual y literario el placer viene a la vez que, es un placer que acompaña la búsqueda. Y bueno, es un placer que quien no lo ha experimentado le es difícil tal vez comprenderlo. Y creo que tenía razón el viejo maestro. No importa eso de adquirir mucho dinero o tener una gran fortuna. Hay cosas que compensan mucho más en la vida. Maestro, le agradezco mucho sus palabras. Espero que los estudiantes de Filosofía y Letras que lo han seguido en esos 3 días, pues ahora lo puedan tener en este video. Y bueno, le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias, José Javier, tanto por tu invitación como por este diálogo. Gracias a usted. Bueno, ilustres y queridos colegas, queridos estudiantes, muchas gracias por estar hoy aquí compartiendo esta sesión conmigo. Soy yo realmente quien debe dar las gracias tanto a Luz Divina por esta amable presentación, como a los demás que han contribuido a mi presencia en esta ciudad y en esta gran universidad.